Muy buenos días, hermanos. Un saludo fraterno para cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar con el devocional y hoy vamos a tratar sobre 5 errores que ponían en peligro a la iglesia de Colosas. Pero por tiempo y solamente vamos a estudiar dos peligros. Y antes de todo, Pablo, antes de tratar estos errores para enseñar a los hermanos de Colosa, Pablo enseñó quiénes éramos nosotros en Cristo Jesús, que éramos santos, que éramos un pueblo escogido por Dios, y también estudiamos sobre quién era Cristo. Cristo es la imagen de Dios invisible. Él es Dios encarnado, el Dios que tiene todos los atributos de Dios el Padre y que nosotros estamos completos en Él, en que no nos hace falta nada y que solamente la verdadera salvación proviene de Cristo Jesús. Sabiendo esto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Cristo? Ahora Pablo va a tratar sobre estos 5 errores. Pero antes de eso vamos a orar. Oremos. Señor mi Dios, Padre, gracias Señor te damos por lo que tú eres. Un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios paciente y también un Dios justo, Señor mi Dios. Tú conoces todo, Padre, de nosotros. Nada puede ser oculto, Señor, delante de ti, Señor. Por eso confesamos nuestras faltas, confesamos, Señor, nuestro pecado, Señor mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos, Señor mi Dios. Tú nos creaste con un propósito, Señor mi Dios, ese propósito de glorificar, Señor, tu santo nombre, el de compartir, Señor, tu palabra, Padre Santo. Agradecido estamos, Señor, oro por mis hermanos en Cristo Jesús, Señor, por su salud de cada uno de ellos, Señor, tal vez por problemas que hay, Señor, tal vez problemas económicos, problemas familiares, Padre, en que tú intervengas, Señor, mi Dios, en la vida de cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a salir victoriosos, Padre, porque tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores, Señor, mi Dios. Nosotros lo creemos, Señor, mi Dios. Nosotros sabemos quiénes somos y sabemos qué nos espera adelante, Padre. Confiamos en ti y tenemos una esperanza grande, Padre. Y así, Señor, oro dándote gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora les invito a que abran la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 4 hasta el versículo 7. Pablo va a hablar de el primer error. Y dice la palabra de Dios: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí Pablo va a tratar con el primer error. El primer error es las palabras persuasivas. Pablo dice: tengan cuidado para que nadie les puede engañar. ¿Qué es engañar? El engañar implica convertir a alguien en una víctima. Estos falsos maestros enseñaban mentira, pero lo presentaban muy atractiva. Tenían una habilidad de enseñar una mentira como una verdad. Y nosotros conocemos y lo hemos visto ahora a muchos políticos que para que sean elegidos hablan tantas cosas lindas, prometen tantas cosas lindas, pero después que ingresan, son elegidos, se olvidan de todos. Y no solamente en la parte política, sino también en la parte religiosa. Hay muchos religiosos que usan el nombre de Dios para engañar, otros para lucrarse, para ocupar un lugar, para tener fama, pero tan solamente llevan palabras vacías que no tienen sentido. Y las palabras persuasivas
forman parte de una oratoria elaborada y agradable. Y muchas personas, inclusive yo, antes, cuando yo escuchaba a hablar a políticos, escuchaba 1 o 2 horas y me gustaba seguir escuchando por su buena oratoria. Pero aquí habla también que estos hombres llevaban esa buena oratoria a la iglesia para que muchos de ellos puedan ser engañados. Y tales palabras podrían hacer en que muchos hermanos siguieran a hombres en vez de seguir la palabra de Dios. Pablo advierte: tengan cuidado de esos hombres que traen palabras bonitas, pero no traen la verdad de Cristo. Así que nosotros tenemos que saber discernir lo que el hombre habla, si proviene de Dios o proviene del hombre, por más bonitas que sean. En el verso 5 dice Pablo: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Es cierto, Pablo estaba preso en Roma, pero dice que Pablo estaba presente en espíritu. ¿Y cómo? Porque Pablo estaba presente en la oración. La oración nos une a cada uno de nosotros. Ahorita nosotros en la congregación estamos presencialmente distanciados, pero en oración estamos cercanos. Por eso debemos de estar cerca en oración, orando cada uno por los demás. Y Pablo dice que se gozaba porque esta iglesia se mantenía en orden y firmeza. Estaba en orden, no se dejaba engañar. Firmeza implica construir un frente sólido. Si un frente sólido es inamovible, alguien le podía traer cualquier palabra, pero ellos no se dejaban llevar. Y Pablo le decía: sigan así, sigan en orden, sigan firmes. Vayamos a leer la palabra de Dios en Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58 dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo habla que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. El hombre de Dios debe de ser guiado tan solamente por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y Pablo quería que no se dejen engañar por la oratoria de algunos. Traían palabras atractivas, palabras de prosperidad, palabras de que da un monto y que Dios te lo va a devolver multiplicado por X veces, ¿no? Y nosotros debemos saber que solamente que la firmeza está basada en la fe de Cristo. Versículo 6 de Colosenses 2:6. Por tanto, dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice: andar en Él. Andar según Cristo. Solamente es el único medio en que nosotros podemos agradar a Dios. La salvación consiste en recibir al Señor, a Cristo, como nuestro Salvador, y nos manda a andar en Él, ¿no? El tratar de andar en el Espíritu Santo, andar cada día guiados por el Espíritu Santo en el trabajo, en el hogar, en la universidad, en el colegio, en cualquier lugar en donde andemos. El creyente debe andar controlado
por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Gálatas 5:16, la palabra de Dios nos dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El hombre de Dios debe andar en el Espíritu y no los deseos de la carne, porque sabemos cuáles son los deseos de la carne, ¿no? La palabra de Dios dice que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, habla de celos, envidias y tantas cosas semejantes, ¿no? Y debemos de no andar en eso. Efesios 5:8 también nos habla. Y Efesios 5:8 dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar, dice, ¿como qué? Andar como hijos de Dios. El varón debe andar como un hijo de Dios y la mujer debe andar como una hija de Dios. Y el verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Habla que debemos andar, dice, arraigados y sobreedificados. Cuando habla la palabra de arraigado, me hace recordar a un árbol fuerte que sus raíces tanto han crecido profundamente que nadie los puede mover. Así nosotros deberíamos ser. Deberíamos estar arraigados a Cristo y debemos de ser sobreedificados en Él. En Efesios 2:20 dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es el fundamento, ¿no? Y debemos de edificarnos en Él, solamente en Él, y debemos ser confirmados en la fe. La fe es un medio por la cual nos sujetamos a Cristo y nos apropiamos de Él. La fe en la sana doctrina, no cualquier fe, solamente la fe en la sana doctrina. Primera de Timoteo, podemos leer en casita 4:6. Entonces, esto es el primer error que hemos visto, ¿no? De tener cuidado de las palabras persuasivas. Vamos a ver el segundo error. El segundo error está igualito en Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El segundo error que ahora Pablo va a tratar es de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pero no vamos a hablar de esta filosofía actual, sino vamos a hablar de la filosofía en los tiempos de Pablo, más o menos cuando escribió en el año 60, 62 después de Cristo. Podríamos decir la filosofía antigua, ¿no? La filosofía nace en Grecia,
pero la filosofía que vamos a ver estudia una variedad de campos como la ciencia, la política y la religión, tratando de resolver los problemas del hombre. Miren, hermanos, la filosofía trata de resolver los problemas del hombre. Ya nosotros en la clase de los días miércoles de Consejería Bíblica, el pastor Cristian Vargas nos ha enseñado que el único que conoce al hombre 100% es Dios, porque Él es nuestro creador y Dios sabe que la base de todos nuestros problemas viene desde Adán, por su desobediencia y por el pecado de la desobediencia. Dice que pasó a todos los hombres. Así que para resolver un problema del hombre hay que retroceder, hay que hacer ver a la persona que Cristo es el único que puede resolver, y para eso la persona tiene que reconocer el señorío de Jesús. Y la filosofía, sus fundamentos son irracionables y no están depositados en la fe, pero la verdad no se encuentra en la sabiduría humana. Cristo es la respuesta a la filosofía. Vayamos a ver en 1 Corintios 1:30. A ver, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Vamos a ver por qué Pablo dice que Cristo es la respuesta a la filosofía. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice la palabra del Señor: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, gracias a Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estos 4 puntos es suficiente para el hombre. Por Dios nos ha hecho sabiduría, Dios nos ha justificado, Dios nos ha santificado, Dios nos ha redimido, y todo por medio de Cristo y no por medio de ninguna filosofía o de ningún hombre o por medio de cualquier cosa. Solamente Cristo es el único. La filosofía religiosa era politeísta. Nosotros vemos que los griegos tenían muchos dioses, incluyendo también a los romanos. Ellos tenían muchos ídolos, dioses en sus diferentes templos. Y sigamos leyendo en Colosenses. Nos quedamos en Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, dice, y huecas sutilezas. ¿Qué cosas son huecas sutilezas? Es una enseñanza que no lleva a ningún lado. Es vacía para resolver los problemas del hombre. La filosofía no puede resolver el pecado del hombre. La filosofía te puede dar consejos en que te pueden ayudar para un tiempo limitado, 3, 4 días, 5 días, pero después vuelve a ese mismo problema, y tan solamente Cristo es el que puede resolver, y lo demás son huecas sutilezas. Huecas sutilezas, dice el versículo 8, continuando leyendo, según las tradiciones, dice, según las tradiciones de los hombres. Son esas las tradiciones son enseñanzas transmitidas de generación en generación. De la tatarabuela pasa a la bisabuela, a la abuela, y pasa a la mamá, y la mamá pasa a una enseñanza para ir dando un círculo, ¿no? Y eso son las tradiciones. Antes en mi familia también teníamos tradiciones, pero gracias a Cristo todo eso fue
derribado. Ya no vivimos según las tradiciones, sino vivimos ahora o estamos viviendo según la palabra de Dios, luchando cada día para poder obedecer. Dice conforme a los rudimentos del mundo. Esta filosofía no es según las tradiciones, es también conforme a los rudimentos del mundo, o sea, de acuerdo a la religión de este mundo influenciado por los poderes espirituales malignos que desechan a Dios. Religiones, hay cientos de religiones en todo este mundo en los cuales el hombre ha creado diferentes caminos para llegar a Dios, pero nunca buscan ese camino verdadero que es Cristo. Y Pablo también advertía a la iglesia que van a venir, te van a enseñar otros caminos, pero no te dejes engañar. Nuestra base de nosotros, de los cristianos, no es una filosofía o un sistema mundano. Nuestra base es Cristo, así que no debemos de salir de ahí. Versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nos habla aquí este versículo de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para nosotros como hijos de Dios. En Cristo mora toda la plenitud, toda la totalidad de Dios. En Cristo habita todos los atributos de Dios. No unos cuantos atributos de Dios, sino en Cristo mora todos los atributos de Dios. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, ¿no? En Él, dice, y vosotros estáis completos. Qué tranquilidad, ¿no? Qué tranquilidad debemos tener nosotros como hijos de Dios, que estamos completos. No nos falta nada. Teniendo a Cristo, tenemos todo. Tenemos todo. Cristo es todo. Solo en Cristo tenemos seguridad. Todo lo que necesitamos se encuentra en Cristo. Podemos leerlo en Juan 1:16. Jesucristo es el creador y regidor del universo y de todos los seres espirituales. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Aquí Pablo va a tratar sobre la circuncisión. La mayoría de los hermanos de Colosas no eran judíos. ¿Y nosotros qué sabemos de la circuncisión? En que la circuncisión judía era una señal de un pacto de Dios con su pueblo Israel. Era una señal externa judía. Sabíamos que a todo varón le cortaban el pellejo del prepucio y eso era una señal que pertenecían al pueblo de Israel, que Dios había hecho un pacto con ellos. Pero Pablo dice que los colosenses están completos en la circuncisión, pero en la circuncisión de Cristo, no hecha de mano. Esta circuncisión era espiritual. Esta circuncisión es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo fue circuncidado por nosotros y la iglesia lo ha recibido por medio de Cristo. Por eso parte en ala dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vayámonos a Filipenses 3:3. Filipenses capítulo 3, versículos 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, habla de la iglesia,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No somos circuncidados porque nos cortaron un pedazo de nuestra carne, sino somos circuncidados, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, por medio del Espíritu. Estamos en el verso 11 todavía. Entonces, Él ocupó nuestro lugar. La salvación se ha logrado por el poder de Dios en la resurrección. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Versículo 12. A ver. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La palabra aquí, hermanos, tenemos confianza por la fe en Cristo. Cuando Él murió, usted y yo morimos con Él. Él ocupó nuestro lugar. La salvación se ha logrado por el poder de Dios en la resurrección, ¿no? Y todo por el poder de Dios. Y versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida con Él, perdonándoos todos los pecados. De estar muertos, Cristo nos dio vida. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a tomar tan solamente un solo versículo. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestros pecados en la cruz. Él es nuestra justicia. Versículo 14. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo anuló la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Ningún hombre pudo cumplir la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Esa era también nuestra sentencia por ser pecadores, pero Cristo anuló. Cristo pagó el castigo por nuestro pecado. Ahora tenemos una nueva naturaleza al estar unidos a Cristo. Ahora nosotros somos parte de una nueva creación. Ya esa vieja naturaleza ya fue clavada en la cruz. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza santa. Versículo 15 de Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria espiritual que Cristo ganó para el creyente es de un valor incalculable. Cristo ganó la victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz. Cuando Cristo dice la palabra de Dios que Él los exhibió públicamente. Cuando Cristo murió, en esos 3 días dice que Él descendió al medio de la tierra y predicó, se mostró y resucitó y Él vive hasta hoy. Y los demonios lo saben. Lo que dice acá la palabra de Dios dice, los exhibió, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente.
mente. Los demostró en que la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Demostró en la cruz ese día que Jesús resucitó, pisó la cabeza a Satanás y él está derrotado. Satanás no tiene poder sobre la muerte. Ahora Cristo, Él tiene el control sobre la muerte, sobre la vida. Y gracias por eso, porque nosotros tenemos una esperanza. Hoy estamos aquí en la tierra, pero un día vamos a estar con el Señor. El día no lo sabemos, pero yo tengo fe y confianza en que un día voy a estar delante de mi Señor. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, cuán grande eres tú, Señor mi Dios. Tu Padre siempre cuidando a tu pueblo, Señor mi Dios, para que nosotros no podamos ser engañados, Señor mi Dios. Hoy nos has hablado sobre palabras persuasivas, Señor mi Dios. Hombres que hablan bonito, Señor mi Dios. Hombres que nos atraen con sus palabras, Padre, pero no tienen base, Señor mi Dios. Dice que son huecas sutilezas, Padre. Todas sus palabras no tienen una base. Y sabemos que tú, Señor mi Dios, eres nuestra base, Señor mi Dios. Pues hoy dice tu palabra en que debemos ser edificados en tu Hijo Jesús, Señor mi Dios. Gracias, Padre, te damos porque sabemos en quién creemos, Señor mi Dios. También nos has enseñado en que que no debemos ser engañados por la filosofía del hombre, Señor. El hombre sin Dios piensa que todo lo puede, pero sabemos, Señor mi Dios, en que su fin es malo, Señor mi Dios. Su fin, Señor mi Dios, está separado para el castigo tuyo, Señor mi Dios. Y nosotros como iglesia, Señor mi Dios, tenemos que saber quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, Señor, que debemos de dejar que tu Espíritu tome control de nuestras vidas, Señor mi Dios, en que cada día crezcamos, Señor mi Dios, y podamos hacer, Señor mi Dios, tus buenas obras, Señor mi Dios, en la cual tú nos hablas. Bendice, Padre, a la iglesia, a cada hermano, Señor presente, Padre Santo, que esté escuchando y los que también no pueden, Padre Santo, en que debemos estar firmes, Señor mi Dios, y debemos de estar siempre preparados ante toda amenaza, ante toda palabra que no esté escrita, Señor, en la Biblia, Señor mi Dios. Ayúdanos, Señor mi Dios, y bendice a cada hermano, Señor mi Dios. Darle salud, Padre Santo. Ayúdanos en lo que necesitamos, Padre. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.